La penúltima ocurrencia de algunos de nuestros políticos ha sido la de crear una empresa pública de reparto, tipo Globo, pero en este caso financiada por dinero público, es decir, pagada por todos nosotros. En segundo lugar, la medida de la creación de una empresa pública de reparto, un globo público, que lo que hace es favorecer al pequeño comercio para que ese pequeño comercio tenga también acceso a una plataforma digital, esto sí que es digitalización, y pueda competir también con determinadas cadenas y grandes distribuidoras que ahora se anuncian en empresas como Globo, que cobran comisiones de hasta el 35% a las propias empresas, a los propios comercios. El asunto creo que merece un pequeño vídeo como este, pero no me gustaría poner tanto el foco en el tema político, sino, bueno, utilizar la excusa para compartir con vosotros algunos números contables. En este caso vamos a elegir la empresa Deliveroo, porque es la compañía líder del sector y además es la que compró hace un año Globo, que es un poco el foco del asunto. Vamos a intentar cómo funciona este tipo de negocios, ver sus métricas, ver sus números, ver si son rentables a día de hoy y, bueno, y aprender un poquito de contabilidad. Bueno, para empezar conviene decir que empresas de reparto de comida realmente hay muchas. Este es un sector muy fragmentado. Es decir, hay compañías líderes como Deliveroo, Uber, Just Eat, pero luego hay muchas en localidades pequeñas que atiendan a comercios locales de la zona y que atienden a la población de ese lugar, ¿no? Por lo tanto, una de las características de este sector es que al estar muy fragmentado, una de las maneras de crecer y de ser rentable a largo plazo es ir adquiriendo estas empresas de carácter más local para poco a poco atender a mayor número de demanda y conseguir que los ingresos crezcan. Y este fue el caso de Globo. Globo es una empresa española, nacida en el 2015, la fundó Óscar Pier y que básicamente, tuvo la idea de copiar modelos de negocio como Airbnb o Uber. ¿Qué es lo que hacían este tipo de empresas? Bueno, construir una aplicación móvil que te permitía reservar un servicio de taxi o un servicio de alojamiento. Bueno, pues básicamente lo que hace Globo, Delivery y ya todas estas compañías es una aplicación que conecta comercios, restaurantes con clientes para que le puedan llevar la comida a casa. Realmente este tipo de servicios de transporte de comida a casa está inventado desde hace mucho, ¿no? Todos conocemos Telepizza, otros restaurantes que pedías la comida y te la llevaban a casa. Aquí ahora con Globo, con este tipo de servicios, lo que permites es tener una aplicación que conecta restaurantes que no tienen la capacidad de soportar todos esos gastos que son los transportistas, las personas que llevan la comida a casa, con clientes que demandan esa comida, y lo haces a través de una aplicación que para ti no te supone una estructura de gastos fijos muy importantes. Porque en este caso, el principal gasto, que son los trabajadores que llevan la comida para casa, no lo soporta ni el restaurante, porque no puede, no lo soporta directamente el consumidor, evidentemente, ni tampoco lo soporta Globo, porque Globo es simplemente una aplicación móvil muy ligera en activos, con una estructura de gastos fijos relativamente pequeña, pero eso sí, una gran estructura de gastos variables que son fundamentalmente el gasto en repartidores, pero que solo aumentará si realmente la demanda de pedidos aumenta. Esto lo vamos a ver luego en cuentas, en los datos financieros reales de la empresa, pero por ir adelantando, este modelo de negocio tiene una cosa buena y otra mala. La mala básicamente es que los márgenes de beneficios son muy estrechos, es decir, si casi todos tus gastos son gastos variables, que son los gastos de transportes principalmente, pues nunca te va a dejar sacar la cabeza. Pero la buena es precisamente eso, que al ser más flexibles y al no tener una estructura de gastos fijos muy grandes, pues si viene una época mala y los ingresos retroceden, los gastos también van a retroceder y por tanto la empresa podrá seguir sobreviviendo. Bueno, para ver algunos números de Delivery, vámonos a sus cuentas anuales, al 2022, que son públicas y las tenéis en internet, en su página web. De Globo, realmente no tenemos información porque no era una compañía cotizada y por lo tanto no estaban disponibles en internet sus cuentas. Sí que es verdad que estaban en el registro mercantil, se podían consultar, pero para eso hay que pagar, que no era la intención. Claro, cuando nosotros miramos en internet números de Globo, son noticias de prensa, artículos, y todos les dan pérdidas. Eso es cierto, desde 2015 a 2021, aunque tampoco me creo yo demasiado los números porque cuando comparas un artículo con otro, las cifras a veces bailan. Pero sí que podemos ir a las cuentas anuales de Delivery porque aquí se detalla cómo fue la operación de adquisición de Globo. Y son muy resumidas, pero nos da una idea de cómo era el negocio
y cuánto pagó Delivery por esta compra. Bueno, lo primero que nos pone es una especie de cuenta de pérdidas y ganancias muy resumida, donde realmente solo se detalla que Delivery había facturado 590 millones hasta el momento en el que fue adquirida, lo que es en el periodo de 2021, julio creo que fue, o sea, sería de enero a julio, pero que tuvo unas pérdidas netas por valor de 540 millones de euros. Pero lo más interesante lo tenemos aquí. A ver, cuando una empresa compra a otra, lo que tiene que hacer es integrarse todos sus activos y pasivos en el balance y se aglutina todo en lo que se conoce como el balance consolidado. Y esta operación se hace de la siguiente manera. O sea, yo compro una compañía y lo que hago es valorar a mercado todo lo que tiene esa compañía, los activos, y también lo que debe esa compañía, los pasivos. Y luego yo pagaré más o menos por todo eso. ¿Qué es lo que tenemos aquí en Delivery? Bueno, pues en Glovo, perdón. En Glovo tenemos que cuando Delivery valoró a mercado todo lo que tenía, encontró que lo que eran intangibles, básicamente marca y otro tipo de licencias que pudiera tener, etcétera, estaba valorado en 123 millones. Eso es lo que valía. Property, Plant and Equipment, que son pues locales que pudiera tener, los servicios centrales, etcétera, estaba valorado en 60 millones de euros. Clientes, es decir, cuentas de clientes a cobrar, que es un derecho de cobro, 140 millones. Y luego otro tipo de activos, 66. Y en caja tenía dentro del Banco Glovo 137 millones. Luego además tenía unas obligaciones de pago a terceros de provisiones por 300 millones. Estos son básicamente todos los pleitos que iba teniendo por el tema de los riders, que tenía que ir provisionándolo por si venían luego las sentencias. Proveedores, debía a proveedores 512 millones de euros. Y bueno, y temas fiscales por valor de 22 millones. Bueno, si sumamos todo esto, da 310 millones, menos 310 millones de euros. Es decir, Glovo era una empresa que estaba quebrada. Debía mucho más de lo que tenía. Si hubiese vendido a mercado todo lo que tenía, apenas habría podido ascender al total, al 100% de todo lo que le debía a sus terceros, a sus acreedores financieros y proveedores. Por lo tanto, era una empresa quebrada. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y por qué la compró Delivery? Delivery lo que paga por Glovo son 233 millones en una primera compra, creo que fue en el 2019, adquirió toda la parte de Latinoamérica, y en el 2021 adquiere el 54,8% restante, se queda con el 90 y pico % más o menos de la compañía, no es el 100%, pero casi, y paga 564. En total, 800 millones más o menos. ¿Vale? Delivery paga 800 millones por una empresa que está quebrada y que realmente debe 310 millones. ¿Por qué lo hace? Bueno, pues por el negocio que ya tiene en funcionamiento, los contactos, los contratos, el know-how, todo eso es lo que realmente vale dinero. Y llegan a un acuerdo y Delivery lo estima en 800 millones, asumiendo que tiene una deuda de 310. La diferencia entre esta quiebra de 310 y lo que paga Delivery son 1.137 millones. Y eso es lo que se integra dentro de las cuentas del balance de situación, dentro de las cuentas anuales, con el epígrafe de Goodwill, el famoso Goodwill. Bueno, de Delivery, que es lo que estamos viendo, la principal fuente de ingresos son las comisiones que le pagan los restaurantes, los comercios. Que hay artículos de periódico que dicen que son abusivos, que están en torno al 30-25% de lo que ellos facturan al cliente, de lo que sería el ticket de compra, aunque luego veremos que es algo menos, o por lo menos eso es lo que dicen los números. Luego tienen también tarifas de reparto, tienen también unos almacenes propios que le ayudan a ser más ágiles en atender los pedidos, etcétera. Luego también temas de publicidad, por situar restaurantes en la aplicación más arriba, más abajo, temas de crédito. Pero bueno, básicamente más del 60% lo tienen las comisiones que pagan los restaurantes y los gastos de transportes que paga el cliente final, ¿vale? Pero como decía, realmente no representan las comisiones un 30%, un 25% del ticket que paga el cliente. Eso es lo que se llama Gross Merchandise Value, GMV, que es una métrica muy importante en este tipo de negocios. Bueno, en el 2022 el GMV fue de 44.600 millones, es decir, se pidieron pizzas por valor de 44.600 millones. En comisiones de todos esos pedidos, Delivery solo ingresó 2.900. Estos son datos de 2022,
Lo que tenemos aquí es una infografía que es muy bonita, lo vamos a ver ahora, pero de datos del 2021, ¿vale? Por lo tanto, estos 2.900 millones representan solo el 6% del GMV, ¿vale? Del Gross Merchandise Value. No es ese 25 o 30, probablemente hay establecimientos en determinadas geografías que sí que pueden pagar un 15, un 20, un 25 y por qué no un 30, pero probablemente en otras están pagando incluso menos de un 6%. Bueno, lo que decía esta infografía es magnífica porque te pone los ingresos, la cuenta de pérdidas y ganancias, pero de una manera visual muy bonita. Los ingresos de 2021 fueron de 5.800 millones, de los cuales 2.000 fueron de comisiones, 1.400 de tarifas de reparto, luego temas de publicidad, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, de los 5.800 millones de ingresos, en costes directos se fueron 4.500 millones. Estos son básicamente los riders, ¿vale? Los gastos directos, los COGS que llamamos en inglés, los cost of goods, los costes directos. Tuvo, por lo tanto, un beneficio bruto, un margen bruto de 1.200 millones, un 21%. Pero de esos 1.200 millones tuvo que gastar casi 3.000 en gastos generales, marketing, que es una partida muy importante. Qué importante es cuando uno está en televisión y llega a la hora de cenar, que te empiecen a salir anuncios de comida con globo y tú en ese momento digas, venga, vamos a pedir algo de comer, ¿no? Y al final termines utilizando la aplicación. Y bueno, temas evidentemente de IT, servidores, etcétera, porque todo esto al final es una aplicación móvil que tiene que ser muy potente y muy ágil para conectar restaurantes con clientes. Ya estamos viendo que la empresa a nivel operativo es deficitaria, pierde dinero. Si nos vamos a la cuenta de pérdidas y ganancias completa, vamos a ver cuál es mejor su negocio. Aquí he traído 2018 y 2022 para hacer una comparativa de cómo evolucionan en estos años. 2018, Delivery solo ingresó 665 millones, que está muy bien. Pero es que en 2022 los ingresos ya pasaron a 8.500 millones. Es un incremento de más del 65% anual compuesto. Una barbaridad. Pero los costes directos, lo que digo aquí, los riders, que son los COGS, ha crecido a una tasa del 81%. Es decir, representan el 74% de los ingresos. De 8.500 que tuvo Delivery de ingresos, 6.300 se fueron en riders, ¿vale? Por simplificarlo mucho, ¿vale? Aún así estamos hablando de un gross profit, un beneficio bruto de 2.200 millones. Pero con esos 2.200 millones tiene que atender marketing, IT, gastos administrativos y otro tipo de gastos. En marketing se gastó el 36% de los ingresos, 1.400, se gastó el 17%, pero ahí ha habido un incremento en gastos de marketing del 36%. En IT se ha gastado solo el 6% de los ingresos, pero representan un 60%. En gastos generales un 20%, pero el incremento ha sido del 51%. Y esto ya nos lleva a un beneficio operativo negativo. Pierde dinero. Delivery pierde dinero. Y además lo ha perdido todos los años. Es más, es que cada año pierde más. De momento cada año pierde más dinero. Y el beneficio neto, como no podía ser de otra manera, pues también negativo. Otra información interesante que vamos a ver es el balance de situación de Delivery. Y lo vamos a ver también comparándolo de lo que tenía en 2018 a 2022. Aquí lo tenemos con todos los activos, ¿vale? Todos los pasivos y el equity, ¿vale? La riqueza de la compañía. Pero como mejor lo vamos a ver es llevándolo a porcentual. Bueno, de los activos no ha cambiado demasiado. Sigue teniendo más o menos la misma cantidad de caja, de tesorería. Pues en activos para la venta en 2018 tenía muchas subsidiarias y tal que vendió, probablemente porque se alejaban de lo que quería ser Delivery en el futuro. Hoy ya no tiene nada. Y bueno, tiene otra serie de partidos, intangibles, sigue teniendo, ha aumentado en intangibles por el tema de marcas y adquisiciones, el goodwill, etcétera. Todo eso ha hecho que aumente de un 44% a un 61% de lo que es el total de activos. Pero donde está la clave es en los pasivos. Fijaros que los pasivos en 2018 apenas representaban el 20%. En 2022 son el 71%. Esto lo vemos aquí también de una manera gráfica. De todos los activos que tenía en el 2008, casi todo era riqueza propia, había muy poco a terceros, financiación externa, y ahora en 2022 pues cambia la película, casi todo es financiación externa. ¿Qué financiación externa? Pues básicamente deuda. Hemos pasado de deuda con bancos de un 0% a un 8%, y hemos pasado de bonos, de emisión de bonos, de un 0% a un 32%.
Esta es una de las claves de la financiación de Delivery en los últimos años, porque la pregunta es clara. Si todos los años pierde dinero, ¿de dónde saca el dinero para seguir funcionando? Bueno, pues de dinero de terceros y luego también de emisión de nuevas acciones. Esto lo vamos a ver muy bien en este gráfico, que lo que muestra es la evolución de los flujos de caja desde el 2016 al 2022. Para que lo entendamos, en 2016 Delivery partía con una caja neta de 160 millones. En todos estos años ha tenido unas pérdidas por el negocio, acumulada en todos estos años, por casi 3.000 millones. Ha invertido también en infraestructura, etcétera, 735 millones. Y ha invertido en comprar otras compañías como Glovo, un total de 1.600 millones. Fijaros todo lo que ha perdido o invertido Delivery en todos estos años. ¿Cómo lo ha podido compensar? Pues con emisión de deuda y bancos, que ha captado importe capital por valor de 4.700 millones y luego también por emisión de nuevas acciones por valor de 3.000 millones. Y además lo ha hecho intentando tener más colchón de tesorería, pues para poder atender su negocio y probablemente hacer otro tipo de adquisiciones. Aquí en este gráfico vemos cómo han aumentado el número de acciones en circulación. Que cada vez haya más acciones en circulación es una dilución para el accionista actual de Delivery. Por lo tanto, los accionistas de Delivery están perdiendo dinero y además su trozo de tarta dentro de la compañía cada vez es más pequeño. Esto lo vemos aquí, al final se tiene esas pérdidas, esa dilución y ese aumento de la deuda, tarde o temprano se tienen que reflejar en su precio de cotización. Hemos pasado de 2020-2021 a cotizar a 120, 130 dólares, a día de hoy estarán a menos de 40 dólares, ¿no? Bueno, y ya como último, aunque luego haré una pequeña diapositiva de conclusiones, uno podría decir, bueno, ¿y por qué sigue habiendo inversores interesados en Delivery? Obviamente es por una expectativa de futuro. A día de hoy da pérdidas, pero la idea es, yo compro acciones de esta compañía porque espero que en el futuro me dé beneficios. Una manera de acercarnos realmente buena sería a través de un modelo, estudiar muy bien el negocio, pero no es el objetivo, sino aquí simplemente hacer unas pequeñas reflexiones de servilleta. El precio de Delivery, el market cap de Delivery son 9.600 millones. Eso es lo que cuesta en el mercado, ¿vale? Pero tiene deuda, como hemos dicho, una deuda importante. Eso quiere decir que el enterprise value, el valor de la compañía, es de 13.000 millones. Y luego tiene un EBITDA, que es como el EBIT, pero sin contar amortizaciones, de menos 471 millones, ¿vale? Vale, la idea es, bueno, tú tienes un negocio, Delivery, que te factura 8.500 millones. Parece interesante, pero genera pérdidas operativas de EBITDA de 471. ¿Por qué pagar por él 9.600 cuando además tienes una deuda de unos 4.000? ¿Qué está esperando el mercado de Delivery para pagar esta cantidad de dinero por una empresa de estas características? Bueno, un primer elemento es que crece mucho. Hemos visto que los crecimientos de las ventas es más de un 60% anual, que está fantástico. Luego también podemos decir, a ver, una empresa de este tipo de crecimiento, que crezca tanto, el mercado podría llegar a pagarla 20 veces lo que consigue de EBITDA, ¿vale? Esto es simplemente un ejercicio de servilleta, cada uno tendrá que poner aquí sus números, pero normalmente empresas que tienen mucho crecimiento, los inversores van a pagar más por ella. Una empresa que tenga perspectivas de crecer muy poco, pues tú pagarás poco por ella. Bueno, ese es el múltiplo de beneficios y el múltiplo EBITDA que podemos considerar en este sentido, pues puede ser 18, 20, 17, 21. Vamos a utilizar 20 porque es un número redondo y nos ayuda para entender el proceso de reflexión, ¿no? Eso quiere decir que a día de hoy lo que el mercado está pagando es un EBITDA de 650 millones. Solo tenemos que despejar y esto implicaría 650 millones. Pero a día de hoy solo tiene un EBITDA negativo de 471 y el mercado está pagando 650. ¿Vale? ¿Por qué? ¿No? Aquí básicamente para llegar a esos 650 millones solo se pueden hacer de dos maneras. O bien aumentamos las ventas o bien aumentamos los márgenes. Aumentar las ventas seguiría siendo una apuesta de crecimiento, de seguir llegando a muchos países, comprando otras compañías, y si hoy atiendes a 50 millones de clientes, pues que dentro de 2 años pues sean 150 millones, ¿vale? Y en la segunda medida sería aumentar en calidad, es decir, si yo antes gano
un 20% por cada cliente, intentar que ese margen pues sea de un 30%. ¿Vale? En el caso a día de hoy, Delivery tiene unos márgenes negativos, como no podían ser de otra manera, márgenes EBITDA. Se habla de que este tipo de negocios podría tener entre un 10 y un 15% de EBITDA sobre ventas. En cualquier caso, simplemente con los ingresos actuales de 8.500, si el margen aumentase al 7%, ya conseguiríamos esos 650. Es decir, el mercado está descontando que Delivery puede llegar con la facturación actual a un 7% de margen, cuando a día de hoy es de un menos 5%. Si las ventas crecen a un 25% al año que viene, el margen sería solo del 6%. O sea, básicamente, el mercado está todavía pagando esta cantidad de dinero por Delivery porque piensa que va a seguir creciendo en ventas y también porque va a seguir creciendo en márgenes. ¿Será capaz de hacerlo? Eso es lo que no sabemos. Eso es realmente la apuesta que tiene que hacer un inversor e intentar dilucidar si hay más o menos probabilidades de que suceda. Bueno, ya por terminar, conclusiones. Desde luego, Delivery, como todo tipo de empresas de reparto, tienen un enorme potencial de crecimiento. Se habla de que todo el sector puede crecer en los próximos 8 o 10 años a una tasa compuesta del 12-14%, lo cual está muy bien. También es cierto que las nuevas tendencias de consumo, los jóvenes, el trabajo en casa ayuda a todo eso. Saber también que las principales competidoras, aunque no las únicas porque es un sector muy fragmentado, son Delivery, Uber y Just Eat. Y nada, y decir que ¿en qué se caracteriza? Márgenes brutos muy estrechos, el tema de los riders es clave, también el riesgo legislativo, con la prohibición que puede haber a nivel laboral, e incluso también las comisiones máximas. Hay un movimiento, como digo, muy importante de que las comisiones que cobra Delivery a los restaurantes son muy altas, de 25 o 30%, y quieren impedirlo. De ahí que hayan surgido iniciativas de los políticos de crear un globo público, precisamente para poder darle a los comercios comisiones más altas. Pero claro, aquí los comercios tienen que decir una cosa. O sea, yo antes de Delivery no tenía la posibilidad de llegar a nueva demanda. No tenía ni siquiera capacidad de atender a gente en su casa que me quisiese pedir comida, porque no tenía servicio de transporte. Ahora se me abre esa posibilidad. ¿Me merece la pena ganar menos por ticket, pero llegar a más gente? Esto al final es una cosa de precio y de demanda. El precio voy a ganar menos y la demanda voy a aumentarla. Si se me quita Delivery, si quiero atender esa demanda, evidentemente voy a tener yo que meter mi estructura de riders y voy a tener que afrontarla como pequeño comercio y podré cobrar más, pero desde luego voy a aumentar mis gastos fijos o mis gastos variables. Y nada, y luego también decir cuanto a Delivery que por el lado de la publicidad podría abrirse también una oportunidad interesante, pero bueno, parece que es un segmento menor, pero queda ahí como potencial que podría unirse a la valoración final. Bueno, y con esto terminamos. Un vídeo un poco largo, aún así espero que haya resultado interesante ver las cuentas y descifrar algunas de las métricas claves. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo.